Buenas noches para todos. Buenas noches. Como tal, a mí me tocó, eh, eh, hacer un cuadro comparativo sobre los primeros cuatro métodos, los cuales son método de bisección, método de regla falsa, método de Newton y método de la secante. Bueno, eh, el método de la bisección, como tal, es el único método, pues, de todos que es un método cerrado. Los métodos cerrados se caracterizan porque se necesitan de al menos dos variables entre las cuales se encuentra la raíz. El método de Newton necesita una aproximación inicial y el método de la secante dos puntos iniciales, pero la raíz pues no es necesaria contenerla entre esos puntos. El método de la regla falsa, este método como ventaja tiene que da una solución mucho más rápida en comparación que el método de la bisección. Pues a medida que esta se acorta más al intervalo de la función f, se va pareciendo más como una recta, ¿vale? Pues como tal, sin embargo, este método no es siempre muy aplicable en eso. Para un buen funcionamiento del método de disección es necesario que la función a evaluar sea continua, lineal y que no se determine en ningún punto. Esto incluyendo asíntotas, el intervalo inicial debe cumplir con la propiedad, por ejemplo, f entre paréntesis a por f entre paréntesis b menos 0. Pues, como el método de Newton, como tal, la función debe ser al menos dos veces derivable, con la segunda derivada continua y la primera derivada diferente a cero. Y la aproximación inicial no debe ser cercana a puntos de inflexión, mínimos o máximos. Para el método de la secante es necesario que los valores iniciales no se vean afectados por asíntotas. Asíntotas, también puntos de inflexión o mínimos o máximos. Eh, Como tal, todos los métodos y las ecuaciones, tanto matemáticas como computacionales, tienen sus riesgos de fallar o de divergir. El método de la bisección es un poco inestable, tiene una lenta convergencia y un alto riesgo de divergencia. Esto es debido a que el proceso en sí de bisectar el error de la convergencia. En esto, en algunos casos, como tal, la naturaleza que utiliza es divergente. Eh, Como tal, la convergencia de cada función es diferente. Es necesario que la función respete el criterio de la continuidad, lo que quiere decir que se evite indeterminaciones y se siga la condición entre los intervalos. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo de la función que desea usar. Eh, Como tal, en el método de la difracción es un estilo más simple. El método de Newton es como más lento a la hora como de converger. Eh, ¿Qué más? Vale, el método de la regla falsa, como tal, eh, este sí es como más rápido pues, para la convergencia. Y en el método, como ya la secante, necesita ya de muchas interacciones para que el proceso, pues, que siga mucho más, sea mucho más preciso. Eh, Listo, profe, eso sería tal la comparación entre los cuatro Bueno, listo, muy bien, así a métodos. grandes rasgos, pues lo que quería era eso, ¿no? De todas maneras, sus compañeros compartieron Sí, profe. un documento de 2 hojas, 3 hojas, algunos, de cada método. Pues de una vez aprovecho para decirles, entonces, bueno, ya que dejo de compartir, muchas gracias Santiago por su exposición, ¿sí? Pues por cuestión de tiempo,
pues, la idea era Vale, hacer un ejercicio por los 4 métodos, pero entonces nos quedaríamos sin el último tema, entonces por eso pues no se pudo desarrollar. Pero entonces, ¿qué faltaría por hacer ahorita? Entonces, el taller 3 consiste en un ejercicio y lo vamos a hacer, o sea, una función y lo hacemos por los 4 métodos. ¿Listos? Y les voy a dejar unas integrales para desarrollarlas. Ese es el taller 3. Les voy a dejar poquitas, ¿sí? No les voy a dejar tantas porque pues ya es el último parcial, ya ustedes prácticamente ya están terminando la asignatura y pues no es quitarles mucho tiempo. Entonces ahorita les subo el taller. Entonces el primer punto, ¿cuál es? O sea, desarrollar allá la raíz, una raíz, ¿sí? Una raíz de la función por los 4 métodos. ¿Listos? Que ustedes apliquen las fórmulas. Realmente ahí lo que van a hacer es aplicar las fórmulas como tal. Bueno, muchachos. Bueno, ¿quién más llegó por acá? Bueno, listo. Sí, ahí ya están la mayoría. Falta Sebastián Holguín, falta este muchacho Rosales. Bueno, listo. Los que Buenas no... noches, profesor, quisiera interrumpir. Ya llegué a la Ya clase. llegó Sebastián Tenía el Holguín. Ah, trabajo. bueno, listo. Sí, señor. ¿Qué pasó a las de Tenía el 6 trabajo, qué pena. y media, 8? ¿Están en el trabajo? Sí, señor. Ah, bueno, ok. Falta Rosales. Bueno, por favor confirmen asistencia en Q10. Cierra a las 10 de la noche. Bueno, muchachos, sigamos entonces Listo, acá. señor. Ya. Aquí estaba saludando. Bueno, sigamos entonces con el ejercicio. Vamos a terminar este entonces como lo estábamos haciendo. ¿Sí? Ampliémoslo un poquito acá. 150%. Y bueno, ¿qué habíamos dicho? Entonces estábamos haciendo, ahorita les acabé de enviar una imagen de esta función, ¿sí? Ahí por el WhatsApp. Entonces, esto es método de partes, ¿sí? Entonces nosotros habíamos dicho que necesitábamos asignar U de U, V y de U y de V. ¿Listos? Para poder aplicar la fórmula. Y habíamos dicho, o sea, ahí culminando la videoconferencia anterior, de que la solución, ¿sí? ¿Era cuál? La solución habíamos dicho que era x al cubo sobre 3, entonces venga, la hacemos rápidamente para ver cómo quedaría eso. Entonces, habíamos dicho que la solución era x al cubo sobre 3. En la anterior habíamos colocado que primero era el logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3, ¿no? Pero entonces, por notaciones matemáticas, es mejor dejar la función polinómica antes del logaritmo. ¿Por qué? Porque se podría confundir esto multiplicado por el argumento del logaritmo, por el ángulo del logaritmo como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón, reviso el chat a ver si es que... Ah, listo, bueno, muchas gracias. Entonces, x al cubo sobre 3 por logaritmo natural de x, les decía en el anterior video, este lo habíamos puesto de primero, pero entonces, por notación matemática, el polinómico debe colocarse de primero y después el logaritmo natural. ¿Sí? Luego, decíamos que eso menos, la respuesta era menos x al cubo sobre 9. Entonces, x al cubo sobre 9. ¿Por qué x al cubo? Porque recuerden que había quedado integral de x al cuadrado, entonces x al cubo sobre 3, y como había otro 3 por fuera de la integral, entonces se multiplicaba 3 por 3. Uy, perdón. Entonces aquí sería sobre 9. Listos. Bueno, esa es la solución de esta integral. Pero ahora, ¿qué vamos a hacerla? Vamos a hacerla desde 1 hasta 3. ¿Listos? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, necesitamos colocar 3 a la 3 sobre 3, ¿sí? Por logaritmo natural de 3, ¿sí? Menos 3 a la 3, bueno, ya sabemos que esto es 27 dividido en 9 da 3, ¿no? ¿Sí? Y sustituimos este, ¿no? 3 aquí, 3 a la 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y 27 dividido en 9, entonces nos da 3. ¿Sí? Lo mismo acá esto también. 27 dividido en 3, aquí nos daría 9. ¿Sí? Esto lo podemos simplificar y esto nos da 9. ¿Listos?
menos, y ahora colocamos acá, 1 a la 3, ¿sí? Sobre 3, ¿no? 1 a la 3 da 1. Entonces, 1 a la 3, 1 por 1 nos da 1. Sobre 3. Por logaritmo natural de 1. Pero resulta que el logaritmo natural de 1 da 0. ¿Sí? Aquí da 0. Entonces, esto se simplifica. Algo importante que cuando ustedes hagan el ejercicio, no se les olvide colocar aquí una llave, un paréntesis, un signo de agrupación. ¿Por qué? Porque este menos siempre va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la fórmula. Y este menos va a operar todo lo que tiene, lo que esté dentro del paréntesis, dentro del signo de agrupación. Entonces, por eso se recomienda que hagan el paréntesis. ¿Listos? Seguimos acá. Entonces, estamos sustituyendo 1 por esto, ¿cierto? Por todo esto, ya lo sustituimos acá en la primera expresión, menos 1 sobre 9. ¿Listos? Nuevamente 1 a la 3, pues sigue siendo 1. Desarrollan esto, ¿sí? Y les da esta respuesta, ¿no? Entonces ya que habíamos dicho que esto era 9 por logaritmo natural de 3, menos 26 novenos. Entonces, ¿de dónde saldría ese 26? ¿Por qué 26 novenos? ¿Cierto? ¿De dónde nos saldría ese 26 novenos? Y aquí nos da un noveno. ¿Por qué saldría eso? Bueno, ¿por qué saldría? Entonces la respuesta es que, que aquí tenemos que colocar un tercio. ¿Sí? Bueno, yo podría factorizar este 3 y este 9. ¿Sí? Yo podría factorizar esta expresión, y sacarlo aparte. Mejor dicho, lo hacemos acá. Eso sería igual a 9. Bueno, sería un tercio, coloquémoslo acá. Para que ustedes lo vean, para que vean de dónde sale eso. Bueno, entonces, menos un tercio factorizado de x al cubo, ¿sí? Por logaritmo natural de x. Yo puedo hacer esto también, factorizar la respuesta para después hacer todo lo que menos. Entonces aquí sería menos x a la 3 sobre 3, y ahí tendríamos el primero. Luego, nosotros hacemos, entonces, ¿ahora qué hacemos? Listo, ya factorizamos este acá, que esa sería la respuesta. ¿Sí? Menos muchachos, ¿me escuchan?